Con vosotros, me vais a permitir que haga un poco de trampa, ¿vale? Porque quiero saludar a una persona que hace mucho tiempo que no la veía, y es Eva. Nos conocimos hace ya años, y le mando un fuerte abrazo, y es un placer tenerla aquí en esta noche. Me perdonáis los demás, pero ya sabéis que el tráfico de influencias no nos gusta cuando es contra nosotros, cuando es con nosotros nos gusta a todos. Es decir, eh, así que vamos a introducirnos en el tema de hoy, un tema que es un poco un balancín entre la introducción que hicimos la semana pasada y el tema de hoy. Vamos a seguir con una presentación, como hemos hecho pues ya, y vamos a hacer de forma particular cada lunes, ¿eh? Para que podáis apoyaros. Os recomiendo que utilicéis vuestra Biblia, no solamente la que yo traduzco o comparto, sino que podáis ir compartiendo los textos tal y como pues podemos verlos en, en pantalla. Vamos a introducirnos en alguna idea fundamental. Eh, ya insinuábamos la semana pasada una realidad importante, que es si queremos comprender el mensaje del libro, no solo el libro de Marcos, sino si queremos comprender cualquier libro bíblico, tenemos que reconocer el diálogo que existió entre el autor que escribió y el lector real que lo recibió. Recordáis que hablábamos de cuatro evangelios, cada uno de una perspectiva, porque tenían diferentes destinatarios, y en el Evangelio de Marcos, como en los otros evangelios, o en cualquier otra carta o libro profético, el que queráis, pues siempre tenemos que tener en cuenta cómo percibía, en primer lugar, el lector para el cual se escribió eh, eh, el tema. Marcos, al igual que el resto de seguidores de Jesús y el propio Jesús, surge en un contexto judío, arraigado en el norte de Jerusalén, hacia el norte, en la zona de Galilea, donde Jesús nació y de donde prácticamente eran todos los apóstoles de Jesús. Esta idea nos tiene que ayudar a poder comprender que hay un trasfondo geográfico, cultural, que establece una base sólida para comprender el desarrollo de los textos. Si recordáis, también hablábamos que la inspiración va a inspirar el libro en su conjunto y que sacar partes del libro para llevarlos a otro sitio sin mantener la estructura del libro siempre es muy, muy arriesgado. ¿De acuerdo? Decide Marcos, en este caso, apartarse, como lo hizo Jesús, del pensamiento judío convencional para volver a leer la Biblia del Antiguo Testamento, lo que ya llamaremos en el curso la Biblia hebrea, ya que la palabra Antiguo Testamento es muy reciente, eso no siempre se llamó así. Por lo tanto, vamos a ver algunos detalles importantes que nos ayuden a introducirnos en este detalle. Optar por un retorno a la lectura hebrea original del Antiguo Testamento, este acto no solamente subraya la concepción de Jesús, sino que también invita al lector, a nosotros, a reflexionar sobre la importancia de cuestionar interpretaciones establecidas y abrazar una búsqueda ferviente de la verdad. Nosotros creemos, y esto sobra decirlo, nosotros creemos en la inspiración de la Biblia. Por lo tanto, para nosotros es un libro que contiene un mensaje que proviene de Dios, pero expresado en palabras humanas. Y eso nos tiene que llevar
a reconocer esa verdad bíblica que tanto necesitamos. El diálogo entre el autor que escribió y el lector que recibió el libro de Marcos, recordáis que decíamos que era para un grupo de romanos, se convierte en un componente esencial para una lectura que nos haga crecer y profundizar en el Evangelio. He escuchado en la introducción algo así como quitarnos de nuestra mente ciertas tradiciones. Ese es el gran problema de la religión para cualquier época, las tradiciones. Pero fue Dios el que eligió, y esto creo que es importante, el que eligió que el mensaje nos llegara a través de un escrito. Esto parece algo sin importancia, pero a la vez es trascendental. Porque si no hay escrito, no hay mensaje. Y si hay un escrito, la totalidad de ese escrito es el que está inspirado. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta o que lo recordemos. ¿Cuáles son algunas de las características que vamos a encontrar a lo largo del libro en cuanto al uso del idioma? Ya sabéis que todos los idiomas forman parte de una cultura. Cuando tengo la ocasión de hablar con hermanos de otras latitudes que hablan un español como el mío, hay frases que tengo que reaprender. Hay palabras que se utilizan de diferente forma. Pues imaginaros un texto de hace más de 2000 años. Todavía se enfatiza muchísimo más. Por lo tanto, Marcos, que es una persona que habla en arameo, pero lee la Biblia en hebreo. ¿Y por qué arameo? Porque el arameo fue el idioma que aprendieron en el exilio de Babilonia, en la época de Daniel. Y al regreso se trajeron el idioma. Con lo cual, todos los que hablaban en Palestina, en el Reino del Norte y el Reino del Sur, hablaban en arameo, la lengua de Babilonia, y leían la Biblia en el idioma de la Biblia de Dios. Con lo cual, imaginaros un poco. Pero luego tenemos una traducción a otro idioma, que es más moderno, que es el griego. Con lo cual, fijaos esta hipótesis de trabajo que le puede suponer a alguien que lo escuche por primera vez. Digo, pues oye, pues para conocer a Jesús no hace falta esto. No, no hace falta. Pero para conocer en profundidad el mensaje sí. Entonces, alguien que habla arameo como lengua materna, que lee la Biblia en el idioma que Dios inspiró a Moisés, a Isaías, a Jeremías, y que al escribirlo lo traduce al griego. Con lo cual, podemos hablar que todo el libro de Marcos es un libro de traducción, tanto de pensamiento como de forma de entender el mensaje bíblico. Marcos transmitirá enseñanzas e instrucciones pensadas en su propia lengua de cuna. Cuando va a coger una cita del Antiguo Testamento, la coge en el idioma en que se escribió y que la va a escribir en el idioma que nosotros podemos leerlo en la actualidad. Fijaos, a modo de estadística, para que veáis que los grandes especialistas en el libro de Marcos han hecho trabajos espectaculares. En el libro aparecen 1270 palabras distintas. De todas ellas, 79 no aparecen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y 49 se comparten con alguna de las traducciones que tenía el pueblo judío. Pero hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Hay 8 palabras que solo aparecen en el Evangelio de Marcos. No aparecerá en ninguna otra parte de la Biblia. Eso se llama, por si alguien está apuntando, se llama Hapax. Y sabéis, hay una regla en teología. Cuando una palabra aparece una sola vez en un libro, requerirá una atención superior al resto. Porque es algo que solamente se dice una vez. Y hay que saber por qué el autor bíblico, en este caso Marcos, utiliza esa palabra.
cuando no lo utiliza ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Pablo, perdón, Marcos sí, ni Pablo, ni Juan, ni ningún otro. Ellas son, por ejemplo, todavía era oscuro, solamente aparece en Marcos. Remendar, solo aparece en Marcos. Más allá de toda medida. No vamos a hacer mucho hincapié, pero cuando veamos los textos nos acordaremos de ellos. Golpear en la cabeza. Preocuparse o estar ansioso de antemano. Este es un texto precioso del capítulo 13. Y decir con gran énfasis o expresar de forma superlativa. Estas palabras solamente de las 1270 que tiene el libro, estas solamente aparecerán aquí. El resto se comparte con otro tipo de libros bíblicos. Encontramos al menos, o vamos a encontrar en la lectura del libro al menos dos particularidades muy relevantes, que son, primero, desde el punto de vista del apoyo que Marcos utiliza, de la Biblia que él tiene, el uso muy corriente de las citas del Antiguo Testamento. Esto tiene un nombre, porque era algo que hacían los judíos de forma continua, pero es muy curioso que todas esas citas, Marcos tiene que incorporarlas al texto y se apoya en ella. Y en segundo lugar, es como ningún otro evangelista el que consigue transmitir de forma breve, si os acordáis, decíamos el día pasado que su libro parece una cabecera del telediario, frases cortas, concisas, sin darle mucha vuelta ni retórica. Desde el punto de vista psicológico y emocional, la descripción de reacciones de los seres humanos ante las escenas narradas. Es un especialista, ¿eh? E iremos descubriéndolas, iremos viéndolas, cómo es capaz a describir reacciones que, si me permitís, haciendo un paréntesis, deberían de ser las mismas reacciones que tengamos nosotros. Cuando oigamos las palabras de Jesús o veamos las grandes escenas que se dan. Por lo tanto, hay dos características, entre otras que iremos viendo, y es el uso frecuente de citas del Antiguo Testamento y describir de manera especial los sentimientos que producen en los oyentes de Jesús. No olvidéis, nosotros decíamos en el capítulo anterior que una cosa es el Evangelio y otra cosa son los Evangelios. El Evangelio es Jesús y los Evangelios es la puesta por escrito de lo que vieron, sintieron. Pues si hay uno de los cuatro Evangelios que tiene la capacidad de expresar los sentimientos y las emociones de tipo psicológico de los que escuchan, ese es el libro de Marcos. Es un especialista en esta cuestión. Marcos igualmente muestra una clara intencionalidad en sus textos narrativos, en las historias, contándonos la sucesión de ellas en el tiempo. Es decir, él tiene una visión por escribir hacia romanos, que se mueven en el concepto de tiempo como nosotros, no así los que se mueven en el tiempo hebreo. En ellos todo está subordinado al deseo profundo de mencionar un dicho sobre Jesús que considera importante para el lector de la carta. Recordar el diálogo que hablábamos. Pablo, disculpe, no se le está oyendo.
Pastor Pablo, creo que se me oye, ¿verdad? Sí, vale. Creo que algo movió quizás de su ordenador, que se haya desconectado.